Hoy me apetece contaros por qué yo creo que la enfermería está como está. Muchas veces me quejo de la situación de la enfermería y me gustaría comentaros cuáles son mis conclusiones de por qué estamos como estamos. Para empezar, decir que no somos ni muchísimo menos los profesionales peor parados de toda la situación laboral que hay en España, pero evidentemente yo entiendo de lo mío. Y por eso voy a comentar mi situación. Os animo a todos a que hagáis lo mismo con vuestras respectivas profesiones. Para mí hay 5 puntos esenciales aquí, que son: 1, la vocación; 2, el hecho de que seamos la mayoría mujeres y que esté unido a la evolución histórica, la profesión, al hecho de que seamos mujeres. Otro que tiene que ver directamente con nosotras, que es la clara falta de unión en el colectivo. Por otro lado, la prácticamente imposibilidad de hacer huelgas efectivas. Y por otro lado, la falta de importancia que nos damos a nosotros mismos, que tiene mucho que ver con el segundo punto. Entonces, empezamos por el argumento de la vocación. Como lo vuestro es vocacional, automáticamente el sueldo no tiene importancia, porque tuyo es vocacional, ¿no? Entonces la gente se sorprende cuando a veces yo me quejo del sueldo, porque al fin y al cabo yo estoy haciendo algo que me apasiona. Y yo os digo ahora, que lo he dicho 1000 veces, que yo este trabajo es que lo haría gratis, pero es que lo haría gratis en un mundo en el que todos cobráramos lo mismo por hacer un determinado trabajo. Pero realmente la situación en la que estamos a día de hoy, muchas veces te planteas muchas cosas. Tienes que plantear si toda la formación, que además es permanente, no es una vez en la vida, es permanente, si toda la responsabilidad que tienes con la posibilidad de acabar en un juzgado, el síndrome del quemado, el hecho de trabajar a turnos, la gran carga laboral, realmente se ve compensada por la vocación. Y bueno, de una que seguimos, es que está claro que la vocación, pues claro que te puede, pero bueno, tened claro que la vocación ni nos da de comer, ni a mí particularmente nunca me ha servido para pagar el alquiler. Y por vocación hacemos muchísimas cosas. Te quedas fuera de turno para simplemente escuchar a un paciente porque consideras que tienes que hacerlo. Te metes en una carrera en la que sabes que tú vas a tener que estar estudiando durante toda tu vida para poder estar medianamente actualizado. Haces 1.000.000 de cursos de formación que nadie te paga, te los pagas tú, que no te puntúan en ningún sitio, única y exclusivamente porque quieres atender mejor a la gente a la que atiendes. Y esto no es que lo haga yo particularmente, es que lo hacemos prácticamente todas. Y voy a seguir con el siguiente punto porque si no me lío y me encrespo, que tiene que ver con la relación de la mujer y la evolución histórica del papel de la mujer en la sociedad y la enfermería. Las mujeres somos la caña, pero de eso se ha dado cuenta el mundo hace más bien poquito, y hasta hace poquito lo guay era ir a la guerra y parir era una asquerosidad. Entonces todo lo que nosotras hacíamos era caca y lo que hacían los hombres era chachi. Y el cuidado ha sido una actividad que históricamente se ha ligado a la mujer, y hasta ahora nadie se había planteado siquiera que el cuidado, el hecho de hacer las tareas del hogar y de ocuparse de la gente de casa, eso era un trabajo. Hasta ahora ese debate no había existido. Bueno, ya sé que la mayoría de nuestras compañeras son médicas y no médicos, pero esto es así ahora. La evolución histórica de su profesión no ha ido ligada al papel de la mujer, por lo tanto hablamos de un plano totalmente distinto. Y a día de hoy nuestra profesión, por suerte, ha avanzado mucho, ha pasado de ser ayudante a ser una profesión con un cuerpo de conocimientos propio, a ser una ciencia que está en constante evolución y que a día de hoy tiene un campo de trabajo amplísimo. Sin embargo, se nos sigue refiriendo a nosotras como ayudantes de. Y no es que tenga nada de malo ser ayudantes de, yo le he ayudado a muchos compañeros y compañeras en mis jornadas laborales, pero no es, mi profesión como tal no es la de ser ayudante de nadie. Y esta es la imagen que se traslada mayoritariamente sobre la enfermería, y de hecho es la imagen que tenía yo antes de hacer enfermería, que para mí era un trámite para hacer matrona, y a día de hoy por supuesto no. Pero, soy consciente de la imagen que tiene la sociedad porque es la misma que tenía yo. Y bueno, en resumen, la conclusión que saco de esto es que la enfermería, como son cuidados y los cuidados han estado ligados históricamente al papel de la mujer, la enfermería vale menos a nivel social y ahora nos toca darle la vuelta y ponernos en igualdad de condiciones. Tercer argumento, la falta de unión. Somos el grupo sanitario más grande de España y sin embargo somos incapaces de ponernos de acuerdo. Que si las especialistas contra las no especialistas y al revés, y las de la planta de arriba con las de la planta de abajo y las de especializada con las de atención primaria. Esto también tiene mucho que ver con el hecho de que se nos enseña desde pequeñas a competir unas con otras porque sí, sin ningún argumento, y yo creo que eso, ahora que lo sabemos, tenemos que intentar echarlo por tierra. Y bueno, y no me quiero meter en fregados, pero considero que tenemos un movimiento sindical muy justito, y que aparte la inmensa mayoría de la gente que está en los movimientos sindicales y en altos cargos de la profesión sabe mucho más de silla que de pijama. Esto lo digo con todo el respeto para aquellos sindicalistas y aquellas sindicalistas que realmente están peleando por la profesión, y para todos aquellos altos cargos y directivos que realmente están peleando por la profesión, pero todos sabemos que son los menos. Cuarto punto, la imposibilidad de huelga. Hago esto porque no es que sea imposible, pero es totalmente inefectiva.
Por supuesto que si nos pusiéramos todas en huelga el sistema sanitario colapsaría, no harían falta ni días, o sea, horas. Pero el problema está en que no podemos hacerlo y aparte que lo entiendo. Tenemos, como en otras profesiones, lo que se llaman servicios mínimos. ¿Cuál es el problema? Que es que normalmente ya trabajamos con servicios mínimos, o sea, lo habitual es que en las plantillas se trabaje con el mínimo personal imprescindible por ley o a veces menos. Entonces, cuando hacemos huelgas, se da situaciones como que incluso hay más gente de la que suele haber en turno normal y el usuario del sistema sanitario no es consciente de nuestra importancia y de nuestro papel porque ni siquiera se entera de que hay una huelga. De todas formas, yo creo que la inmensa mayoría de los usuarios sí son conscientes de la importancia del papel de la enfermería y es mucho menos la administración quien nos tiene en cuenta. Pero sea como sea, quiero decir que tenemos muy pocas herramientas para hacer una presión efectiva como pueden tener otros colectivos. Y bueno, ya por último, es que yo creo que sí no nos damos importancia. Esto también, como decía, tiene mucho que ver con el hecho de que esté ligado a la mujer y a la evolución histórica de la mujer, pero es una realidad. Nosotras mismas no nos damos importancia. Voy a volver a explicar el tema de A1, A2, pero hay un vídeo colgado por aquí abajo en el que podéis ver la explicación del tema A1, A2 y mi opinión al respecto y por qué creo que es una grandísima injusticia. Y no se trata de desmeritar a nadie, yo creo que todas las farmacéuticas, médicas, químicas, biólogas, físicas, psicólogas que trabajan en el hospital y todos los hombres médicos, químicos, físicos y demás que trabajan en el hospital hacen un trabajo que es súper importante, pero es que creo que el nuestro también. No entiendo que sigamos perpetuando un sistema jerárquico que nos deja completamente abajo, pues eso, de ayudantes, de asistentes, y es que no es nuestra función, no es para lo que hemos estudiado, ni es para lo que trabajamos. Creo que mantenemos unas condiciones del año de la pera, cuando realmente la profesión con respecto al año de la pera a día de hoy ha hecho así. Entonces, si nos aumentan la formación, la responsabilidad y las competencias, y además esto es bueno para el sistema sanitario, ¿por qué no se nos va a retribuir por ello? ¿Por qué no vamos a recibir, en cambio, una compensación por todo esto? Pues porque no lo pedimos, porque no tenemos herramientas y porque no lo hacemos por todo esto que os acabo de comentar. Entonces, yo creo que ya está bien de hablar con la boquita pequeña porque es que a mí no me cabe en la cabeza. Y hay prioridades que son mucho mayores que aumenten el sueldo, por supuesto, pero es una de ellas y no entiendo por qué tengo que decirlo con vergüenza. Sí, por supuesto que hay que limitar la eventualidad, mejorar los contratos, aumentar el personal, que se desarrollen las especialidades, etcétera, etcétera, etcétera. Yo a día de hoy soy mileurista, con turnos, con mis noches, con mis horas de guardia y demás, soy mileurista. Y como yo, muchísimas compañeras ejerciendo como enfermeras, no como residentes, como enfermeras en clínicas privadas que ni llegan a los 900 euros. En definitiva, que non chora, non mama.